Ya estudiamos cómo se comporta la recta en el espacio bidimensional. Ahora en este video vamos a estudiar la recta en el espacio tridimensional. En realidad, conceptualmente es exactamente lo mismo que en el espacio bidimensional, sobre todo cuando uno considera la parte vectorial. Pero hay algunas diferencias que es necesario establecer, más que nada, sobre todo porque ustedes están acostumbrados a manejar la recta desde el punto de vista, sobre todo de la ecuación explícita. Y precisamente en el espacio tridimensional ese es el lugar clave donde se dan las diferencias. La parte que vimos vectorial, es decir, hasta las ecuaciones simétricas, es exactamente la misma en E2 que en E3, pero el problema es que en el espacio tridimensional no existen las ecuaciones de la recta, del tipo de la implícita, la explícita, etc. Entonces, para eso, eh, vamos en este video a intentar aclarar las diferencias y por qué eso es así. Entonces vamos a comenzar diciendo lo siguiente, al igual que antes, nuestro objetivo es establecer la ecuación de una recta n3 y vamos a considerar el caso más sencillo, que es suponiendo que conocemos un punto P0, pero que ahora, como es de E3, va a tener coordenadas x0 y 0, z0, que pertenece a la recta, y suponiendo que conocemos un vector paralelo a la misma, vamos a llamarle un vector D, que sea de coordenadas, vamos a llamarle dx en y, dy en j o en y, y dz en k, y donde este vector es, si la recta la llamamos R, entonces vamos a decir aquí en general sea P0 un punto de la recta, que sería este que está aquí, y D un vector paralelo a R, es decir, este D, al igual que antes, lo vamos a llamar el vector director de la recta, o un vector director de la recta, pues en realidad podemos tomar cualquiera que sea paralelo al mismo. Entonces, si tenemos un punto P, por ejemplo, aquí, que ahora como estamos en E3 va a tener coordenadas X, Y y Z, si consideramos este punto, el vector P0P, lo que tiene que ocurrir es que para que pertenezca, si P pertenece a la recta, el vector P0P va a ser paralelo al vector director. Entonces lo que vamos a decir, al igual que antes, es que si P pertenece a la recta, entonces el vector P0P va a ser paralelo, primero vamos a escribirlo en símbolos y luego ya escribimos la ecuación, va a ser paralelo al vector director de la recta, y esto entonces lo que quiere decir es que el vector P0P se va a poder escribir como un t, que es una constante de proporcionalidad, por el vector d, donde t es un número real cualquiera. Pero particularmente de lo que sabemos de vectores, sabemos que el vector P0P lo podemos formar haciendo el vector OP menos el vector OP0, y esto sería t por el vector d, y de aquí lo que podemos obtener es que el vector OP lo podemos obtener haciendo el vector OP0, que recuerden que como O es el origen de coordenadas 0, 0, 0, OP0 termina siendo un vector cuyas componentes coinciden con las coordenadas del punto P0, más t por d, y esta se llama, esta que está aquí, ecuación vectorial de la recta en el espacio tridimensional. Si queremos la podemos escribir como componentes de la siguiente manera. Entonces ya escribo directamente el resultado. OP me va a dar x, y, z. OP0 va a ser x0 y 0, z0, más t por bx, by, bz, y esta se llama ecuación paramétrica vectorial. Paramétrica vectorial de la recta en el espacio tridimensional. Entonces, hasta aquí en realidad es exactamente lo mismo que cuando habíamos hecho la recta N2 conociendo un punto de la misma y un vector paralelo. Aquí también nuevamente lo podemos separar en las ecuaciones
paramétricas cartesianas diciendo que la x la podemos expresar como considerando las primeras componentes, x0 más t por bx, la y es igual a y0 más t por bi y la z es igual a z0 más t por bz, y esta se llama ecuación paramétrica cartesiana de la recta en E3. Y finalmente, si de aquí de las tres despejamos el parámetro t, nos termina quedando que t de la primera sería x menos x0 sobre bx, de la segunda y menos y0 sobre bi, y de la tercera z menos z0 sobre bz, y estas se llaman ecuaciones simétricas de la recta en el espacio tridimensional. Entonces en realidad tenemos esta ecuación, perdón, señalé mal la primera. Bueno, la primera también es válida, pero es la misma que despejada en el segundo caso, esta ecuación, y por último esta, que son las ecuaciones simétricas de la recta en R3. Observen que significan lo mismo que antes. Por ejemplo, en el caso de la simétrica, cuando la x, la y y la z están en forma armónica, es decir, de coeficiente 1, los denominadores son las componentes de un vector director o paralelo a la recta, y lo que está restando en los numeradores son las componentes de un punto por el que pasa la recta. Ahora, el problema es que todas las que seguían de aquí en adelante, es decir, la ecuación general o cartesiana, la ecuación explícita, la ecuación con pendiente y punto, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto, la ecuación segmentaria, todas estas no tienen sentido para la recta en el espacio tridimensional, ¿sí? Solamente tenemos estas cuatro que están aquí mencionadas. Existe otra manera, que es la ecuación de la recta en el espacio tridimensional, obtenida como la intersección de dos planos, pero como aún no hemos visto planos, esa la postergamos un poquito hasta que hayamos visto planos, ¿sí? Pero ninguna de estas aquí mencionadas. ¿Por qué es esto? Porque observen lo siguiente, que básicamente la ecuación general de la recta era una ecuación cartesiana en dos variables, ¿sí? Supongamos un ejemplo. Yo tenía, por ejemplo, 2x, o vamos a suponer así. Vamos a suponer el ejemplo 2x más 4y menos 8 igual a 0. ¿Sí? Entonces este era un ejemplo de ecuación cartesiana en el espacio E2. Entonces, si uno quería obtener la ecuación vectorial, recuerden que una cosa que habíamos hecho era, por ejemplo, de esta de aquí, podemos establecer que la x, por ejemplo, la podemos expresar como menos 4y más 8 sobre 2, o sea que sería menos 2y más 4. Entonces, si pensamos un punto x, y que esté en esa recta, esto en definitiva lo podemos pensar como un sistema de una ecuación con dos incógnitas. Entonces, si escribimos la solución, lo que podemos hacer es a la y le asignamos alfa o el valor que ustedes quieran, entonces la x sería menos 2 alfa más 4 alfa. Así que esto en cierto modo se parece mucho a lo que hacíamos cuando buscábamos bases y escribíamos las soluciones de subespacios, pero con la diferencia que aquí tenemos un término independiente distinto de 0. Entonces ahora esto lo podemos pensar como que viene de sumar dos vectores, uno que sea menos 2 alfa, alfa, y por el otro lado colocamos los términos independientes que serían 4 para x y 0 para y. Entonces, si utilizamos la propiedad de vector por escalar, esto lo podemos expresar como menos 2, 1 más 4, 0. Y esto en realidad, entonces como esto es x, y, esto en realidad lo que nos quedó es la ecuación vectorial de la recta, particularmente esta, la ecuación paramétrica vectorial de la recta, pero n2. Entonces en realidad este sería el punto
Este sería un punto P0 por el que pasa la recta y ese sería el vector director de la recta. Ahora, ¿cuál es el tema? La característica de la recta es que está determinada por un vector director que es el que me da su dirección. Entonces aquí tenemos un vector director y esto provenía de tener una ecuación con dos incógnitas. Pero ¿qué ocurre si uno lo intenta generalizar y dice, ¿y qué pasa si tengo más 12, por ejemplo, si tengo esto en el espacio? Entonces, en realidad, si uno intentase escribir la solución, para la solución de un sistema de una ecuación con dos incógnitas, entonces en realidad necesitaría dos variables libres. Y dos variables libres daría origen a dos vectores. Y una recta no puede ser paralela a dos vectores al mismo tiempo, así que evidentemente esto no puede representar una recta en el espacio tridimensional. Para que yo trabajando con tres incógnitas pueda tener un único vector en la solución, tendría que tener por ejemplo, algo así como y más z menos 2 igual a 0, es decir, un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces de aquí sí yo podría decir que la y es 2 menos z, o sea, 2 menos alfa, o lo que yo le asigne, y la x sería menos 4y menos 6z menos 12 todo sobre 2, así que esto sería menos 4 por 2 menos 8, menos 12 menos 20 dividido 2 menos 10, luego menos 4 por menos alfa es más 4, menos 6 son menos 2 dividido 2 1, así que sería menos alfa. Entonces en definitiva nos quedaría que x, y y z sería menos 10 menos alfa, que esto sería la x, 2 menos alfa, que esto sería la y alfa, que esto sería la z. Entonces, por un lado dejo los términos independientes, menos 10, 2 y 0, pues aquí no hay término independiente en la z, más alfa por menos 1, menos 1 y 1. Entonces, esta sería una recta dada en este formato, en la ecuación paramétrica vectorial. Este sería el punto P0 de la recta y este sería el vector director. Pero a lo que yo apuntaba es que para poder tener la ecuación de una recta, partiendo de ecuaciones cartesianas, necesito tener dos. En cambio en R2 necesitaba tener una sola, ¿sí? Una sola ecuación cartesiana de este estilo no representa, no es una recta en E3. Es otra cosa distinta, pues daría origen a dos vectores directores. Ahora sí, ambas juntas sí son una recta. Pero para entender el origen geométrico de esto, lo vamos a diferir hasta que hayamos visto plano. Simplemente les quería comentar eso porque todas estas ecuaciones, que son las que dependían de una ecuación cartesiana en R2, ya no tienen sentido en E3. Bueno, vamos a aplicar lo que hemos aprendido de esto a algunos ejercicios. Entonces me piden el 16A, hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Bueno, entonces esto en realidad es sencillo, por lo que vimos recién. Como no me piden una ecuación en particular, puedo dar la que yo quiera, entonces sería x y z igual a x0 y 0, z0 más t por bx, by y bz. Entonces, como tiene que ser paralela a este vector, este va a ser del vector director, y como pasa por este punto, este de aquí sería p sub 0, entonces me queda que la ecuación es x, y y z igual a menos 1, 0 y 5 más t por 1, menos 1 y 3, y se acabó. Esa es la ecuación de la recta pedida. Bueno, luego si quiero puedo obtener las simétricas o la ecuación que yo quiera, pero como mínimo esta ya funciona. Y luego en el punto B me pide la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces lo que hago es, digo que si el primer punto es P, por ejemplo, menos 1, 3 y 2, y el segundo punto es Q, lo mismo que hacemos lo mismo que hacíamos en R2, entonces lo que podemos decir que el vector director va a estar dado por el vector que une ambos puntos. Entonces, haciendo Q menos P tendríamos 2 menos menos 1 es 3, menos 4 menos 3 es menos 7,
y 5 menos 2 es 3, entonces ese sería el vector director de la recta. Así que la recta buscada va a ser x, y y z igual a uno de los puntos, cualquiera de los dos, menos 1, 3, 2 por ejemplo, pero podría haber tomado el q, más t por 3 menos 7 y 3, y ahí ya tengo la ecuación de la recta que me pedía. Y en el punto C me pide la ecuación de la recta determinada por dos planos. Estrictamente para hacer esto tendríamos que esperar hasta ver plano, pero obviemos la parte que dice planos, no tengamos en cuenta que dice planos, y lo que me están dando son dos ecuaciones cartesianas que, como yo les mostré recientemente, generan una recta. Entonces lo vamos a obtener algebraicamente y luego, cuando veamos planos, les voy a dar el significado geométrico de esto. Por lo pronto lo que me dicen es que si yo considero dos ecuaciones cartesianas al mismo tiempo, que serían esta y dice 2z más y menos 3, ya vamos a ordenarla como y más 2z, y el menos 3 lo pasamos sumando al otro lado. Entonces estas dos ecuaciones juntas generan una recta. ¿Cómo obtenemos la recta? Planteamos el sistema por Gauss, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Entonces de aquí ya tenemos, está escalonada, está en forma escalonada, no reducida, pero está escalonada. Entonces podemos decir que la z va a ser igual a alfa, que la y va a ser 3 menos 2 alfa, que sería este que pasa restando, y que la x va a ser menos y más 2z, así que sería menos 2 alfa son 2 alfa, más 2 alfa, 4 alfa, es decir, este menos le cambia el signo a estos dos, así que sería menos 3 más 2 alfa, y como la z es alfa, por eso me quedan 4 alfa, menos 3. Así que la recta va a ser x, y z, y esto va a ser 4 alfa menos 3, 3 menos 2 alfa y alfa. Y esto lo podemos escribir como primero un vector con lo que tiene que ver con alfa, 4 alfa, y otro vector con los términos independientes, que sería menos 3, 3 y 0. Y por último esto lo expresamos como alfa por 4 menos 2, 1, más menos 3, 3 y 0. Entonces esta sería la ecuación de la recta, donde este es el vector director y este es un punto P0 por el que pasa la recta. Bueno, en el punto C me da una recta expresada en forma simétrica. En el punto, perdón, C no, en el punto 17 me da la ecuación de la recta x menos 1 igual a y menos a sobre 2 igual a z más 1 sobre b. ¿Sí? Aquí no está escrito, pero esto sería sobre 1 y tendríamos la recta en esta forma que está aquí, que es la que habíamos llamado la simétrica. Entonces me dice que la recta tiene que pasar por el punto 4 menos 5, 4, es decir que cuando x es igual a 4, la y tiene que ser igual a menos 5 y la z tiene que ser igual a 4. Entonces, si x es igual a 4, entonces resulta que x menos 1 sobre 1 se convierte en 4 menos 1 sobre 1 igual a 3. Entonces resulta que, y para que el punto, es decir, para que el punto 4 menos 5, 4 pertenezca, lo que tengo que pasar es que cuando reemplazo las tres variables simultáneamente, la ecuación se tiene que verificar. Es decir, 4 en x menos 1 sobre 1 tiene que ser igual a menos 5 en y menos a sobre 2 y 4 en z más 1 sobre b, y todo esto me va a tener que dar 3, que es lo que calculé que daba esto recién. Entonces, planteando menos 5 menos a sobre 2 igual a 3, obtenemos que esto es 3 por 2, 6, más 5, 11, eso es menos a, o sea que a vale menos 11, y planteando que 4 más 1 sobre b es igual a 3, tenemos que 4 más 1 es 5, 5 tercios sería igual a b. Esos son los valores de a y de b
para que la recta pase por el punto 4 menos 4, perdón, 4 menos 5 y 4. Bueno, dos cosas para cerrar este video. Una es que esto que voy a hacer ahora también se podría aplicar en el espacio bidimensional. Simplemente esperé hasta ahora para que aquel video no se haga tan largo. Una cosa que puede interesar en muchos casos calcular es la distancia de una recta a un punto determinado, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos esta recta de la que conocemos un punto y el vector director bx, by y bz, y lo que queremos hacer es calcular la distancia a un punto P1 de coordenadas x1, y1, z1 que no pertenece a la recta. Es decir, nuestro objetivo es calcular esta distancia, ¿sí? Que yo voy a hacer acá en línea de punto. Esta distancia que está aquí, esto que lo voy a llamar distancia de P1 a la recta R, que la recta R es esta que está aquí. Entonces nuestro objetivo es calcular eso. Entonces, esta es la deducción de la fórmula de distancia de punto a recta. Distancia de punto a recta. Entonces, sea R dada por la ecuación x, y y z. No hace falta que demos la ecuación. Vamos a decir, sea R una recta. Vamos a decir P0, un punto que pertenece a la recta, de un vector paralelo a la recta, o sea, un vector director, y P1, un punto exterior a la recta. Si el punto estuviese en la recta, la distancia sería 0 trivialmente. Buscamos la distancia de el punto P1 a la recta. Entonces observemos lo siguiente. Tomando como base, como tenemos el punto conocido P0 de la recta y el punto P1 exterior a la recta, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos formar primero que nada, bueno, ya me gasté la mayoría de los colores, vamos a usar este. Vamos a formar este vector P0, este es el vector P0, P1 que une el punto de la recta con el punto al cual quiero calcular la distancia. Y si considera, como este vector director es un vector movible, es paralelo a la recta, podríamos considerarlo como que este vector, en lugar de estar ubicado allí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a dibujar la recta, ¿sí? Vamos a volver a dibujar la recta y vamos a considerar que el vector D, el vector director, está aquí. Entonces, considerando eso, yo podría hacer al final del vector D 1 igual al vector P0P, es decir, este que está en amarillo es exactamente igual a este otro, y este que está aquí en rojo sería igual al vector director D. Entonces, si observamos, lo que nos queda denotado aquí es un paralelogramo, y particularmente lo que estamos buscando, que es esta distancia de aquí, no es ni más ni menos que la altura del paralelogramo, que será la altura del paralelogramo de lados P0, P1 y D. Entonces vamos a llamarle a este paralelogramo P. Entonces lo que sabemos es que el área de P en general para cualquier figura es la superficie de la base, la superficie de la base no, estaba pensando en un paralelepípedo, sino la longitud de la base por la altura.
Pero por lo que aprendimos en vectores sabemos que el área del paralelogramo la podemos calcular como el módulo, la norma del producto vectorial entre P0, P1 y el vector director D. Y la base va a coincidir en este caso con la norma del vector director. Y la altura va a ser la distancia del punto P1 a la recta que estamos buscando. Entonces de aquí podemos despejar y establecer que la norma de P0, P1 vectorial D, que sería el área del paralelogramo, dividido la superficie, la longitud de la base, que es la norma del vector director, me da la distancia del punto a la recta que estaba buscando. Entonces esta es la fórmula que me permite calcular la distancia de un punto a una recta, conocido la ecuación de la recta y por lo tanto un punto y un vector director, y por supuesto conocido las coordenadas del punto al cual quiero calcular la distancia. Esto lo vamos a aplicar en algunos ejercicios en el futuro. Y finalmente, para cerrar, queda un tema muy importante que tiene que ver con recta en el espacio tridimensional, que es lo que se conoce como posiciones relativas entre rectas. Ustedes están acostumbrados que cuando estamos trabajando en R2, dos rectas, lo que podría pasar es que se corten en un punto, que sean paralelas y que no tengan puntos en común, o que las dos rectas sean la misma, que esta se llama, luego le vamos a dar los nombres de incidentes, paralelas y coincidentes. Pero en el espacio también puede ocurrir otra cosa, que es que las dos rectas, por así decirlo, como que una salte a la otra y no tengan puntos en común, y sin embargo tampoco sean paralelas como en este caso, que estas rectas se van a llamar alabeadas. Bueno, el análisis de estas cuatro posiciones es muy importante porque además se puede relacionar con cosas muy importantes de sistemas de ecuaciones lineales, así que vamos a estudiar eso que se llama posiciones relativas entre rectas en un video aparte dedicado solamente a eso. No es tampoco tan largo, pero para no acumular tanto en este video y que no se hagan largo ninguno. Todo junto quedaría muy largo para que sean dos videos de una longitud más razonable, y además porque para ciertos detalles de las posiciones relativas sería un poco más beneficioso conocer algo de plano. Así que primero vamos a ver plano y luego vamos a hacer un video subsecuente dedicado solamente a posiciones relativas entre rectas.